La brisa cálida de la tarde golpeaba su rostro mientras avanzaba por la estrecha calle. Estaba allí justo frente a ella, a unos pocos centímetros, los ojos fijos en los suyos, el corazón palpitando de forma errática. La confusión y el deseo se mezclaban, como una tormenta que nunca llegaba a desatarse. Él la miraba sin hablar con la misma intensidad con la que ella lo miraba a él. Los dedos de sus manos temblaban, la distancia entre sus labios era mínima, pero algo invisible, los detenía. Un ruido lejano rompió el hechizo, una voz familiar la llamó desde dentro de la casa. Ella dio un paso atrás, la realidad la alcanzó como un golpe seco. El momento se desvaneció tan rápido como había comenzado. Sin decir palabra, ella se alejó como si nada hubiera sucedido, pero el peso de lo no dicho colgaba en el aire. En su mente la pregunta persistía, desgarradora, ¿cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que la línea entre lo correcto y lo prohibido se desdibujara tanto? Los recuerdos de esa tarde volvían, una y otra vez, sin poder escapar de ellos. Before I begin the story and tell you how everything really happened, answer this question. Would you be able to forgive a lad honest betrayal? Era una tarde cualquiera cuando todo comenzó a cambiar. El sonido de los pasos sobre el parquet resonaba en el pasillo, y la casa, siempre tan tranquila, parecía tener vida propia. Él llegó ese día, un chico joven, brillante, lleno de energía, el nieto adoptivo de su marido. Era la primera vez que lo veía después de tanto tiempo. Tenía 20 y tantos, una edad llena de promesas y sueños que a ella le parecían tan lejanos. No sabía cómo explicarlo, pero algo en su mirada, en su presencia, la hacía sentirse visible. Algo que hacía mucho tiempo que había perdido. El marido, como siempre, estaba absorto en sus propios asuntos, sumido en las plantas del jardín o en alguna conversación interminable con su amigo de toda la vida. Ella, por otro lado, pasaba sus días entre la cocina, el salón y la rutina. Los días eran iguales, casi previsibles, como una página en blanco que jamás cambiaría. Pero la llegada de él a la casa lo cambió todo. Había algo en su forma de moverse, en la manera en que miraba a los demás, que la hacía sentir como si fuera el centro de su atención, aunque fuera por un segundo. Y esos segundos se fueron alargando. Pasaron los primeros días sin grandes eventos, solo la presencia de él en la casa, como una sombra cálida que se deslizaba por las habitaciones. Pero con el tiempo su comportamiento comenzó a cambiar, a volverse más cercano, más directo. Ya no eran solo palabras. A veces sus miradas se encontraban de forma inesperada, y ella se encontraba a sí misma deseando que el momento durara un poco más. Las tardes de paseo por el barrio eran las más fáciles. Se sentaban en el banco del parque y él, sin saberlo, empezaba a abrir una puerta que ella había cerrado hacía mucho tiempo. Las conversaciones eran triviales, pero los silencios que compartían hablaban mucho más. El roce accidental de sus manos cuando le pasaba una botella de agua, el compartir una sonrisa cómplice al ver a un niño correr por el parque. Todo parecía normal, pero había algo más bajo la superficie. Algo que se estaba construyendo sin palabras, sin gestos evidentes, pero con la fuerza de una marea imparable. El marido, como siempre, era un espectador distante de todo eso. Apenas notaba los pequeños detalles que a ella la volvían loca, como el sonido de las llaves al entrar o la forma en que él la miraba cuando pensaba que nadie lo notaba. No podía decirlo en voz alta, pero algo había cambiado. Y lo peor de todo era que no sabía cómo detenerlo. Una tarde, mientras ella preparaba la cena, él apareció en la cocina. No había nada raro, nada que sugiriera que las cosas pudieran volverse complicadas, pero algo en el aire cambió. Él estaba allí, tan cerca de ella como nunca antes. Ella sintió una presión en el pecho, un nerviosismo que no podía controlar. Sin saber por qué comenzó a hablar más rápido, buscando cualquier excusa para romper el silencio que se había creado entre ellos. Pero él no respondió de la manera que esperaba. Sus ojos, fijados en los de ella, parecían decir algo que no podía comprender. Algo que la paralizaba. Ella se giró rápidamente, incapaz de sostener su mirada más tiempo. El corazón le latía con fuerza. Al día siguiente las cosas volvieron a la normalidad. O eso pensó. Pero el ambiente había cambiado.
Algo se había desatado, algo que no podía controlar. Cada vez que él la miraba, algo en su interior se movía, como una corriente subterránea. Y sin embargo ella seguía en su rutina. Los días pasaban, pero no podía dejar de pensar en él, en la forma en que la hacía sentir. Pero a pesar de todo, la realidad siempre estaba ahí como una sombra, el marido, el compromiso, la vida que había elegido. Una noche, mientras él tocaba la guitarra en el salón, ella se acercó sin pensar. Sus dedos rozaron las cuerdas, y él se detuvo. Los dos se quedaron en silencio como si pudieran sentir el peso de lo que se había dicho sin palabras. Era inevitable y aunque no lo decía, lo sabían, algo iba a pasar. Y fue entonces en ese mismo momento cuando la distancia entre ellos se desvaneció, cuando la tensión que los envolvía estalló en una sola mirada. Pero como siempre la puerta se abrió con el sonido familiar de las llaves del marido. Y como si nada hubiera pasado, ella se apartó, dejando atrás lo que podría haber sido. Pero la semilla ya estaba plantada, y el caos ya estaba en marcha. Twist final, mientras ella se retiraba a su cuarto, escuchó a lo lejos a su marido hablar por teléfono como siempre. Pero algo en su tono de voz la hizo detenerse. Algo que no había notado antes. Él le decía a alguien, sí lo sé, pero ella aún no lo sabe. Al escuchar esas palabras susurradas por mi marido, mi corazón se detuvo un segundo. Mi respiración se aceleró mientras el sonido del teléfono en su mano seguía en el aire. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué quería decir con eso de que ella aún no lo sabe? Un nudo se formó en mi estómago. Había algo que no entendía, algo que me estaba siendo ocultado, algo que no podía ignorar. Me quedé inmóvil, casi temerosa de hacer ruido, mientras él colgaba el teléfono y se levantaba de su silla en el salón. La luz tenue de la lámpara iluminaba su rostro, pero había algo diferente en él esa noche, algo que no había visto antes. Se giró hacia mí y me miró con esa mirada que solía tener cuando estaba perdido en sus pensamientos, pero había una tensión en el aire que no había estado allí antes. Tragué saliva preguntándome si era el momento de hablar, de confrontarlo, pero algo dentro de mí me dijo que no era el momento adecuado. Me giré y caminé lentamente hacia la cocina, tratando de encontrar algo que hacer con mis manos, algo para ocupar mi mente. El sonido de las puertas del frigorífico abriéndose y cerrándose me pareció extraño, como si ese simple acto de cocinar me distanciara de todo lo que había sucedido hasta ese momento. Al fin y al cabo, no había vuelta atrás. Recogí la vajilla y empecé a fregar los platos, sin dejar de pensar en esa conversación y en todo lo que podría estar sucediendo. Mientras el agua caliente corría entre mis manos, sentí como mi corazón seguía latiendo más rápido. La sensación de incomodidad se extendía en mi pecho, como si todo lo que había conocido hasta ese momento estuviera desmoronándose. Sentí el peso de los días pasados, esos que parecían tan normales, tan predecibles, pero que ahora se transformaban en un rompecabezas que no podía armar. La puerta del salón se cerró con un suave crujido. Mi marido había salido, probablemente para acostarse, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Todo estaba cambiando y no podía evitar sentir que el hilo que me conectaba con la realidad se estaba deshilachando. Me senté frente a la mesa del comedor con la mirada fija en el teléfono que descansaba sobre la mesa. Vi el reflejo de mi rostro en la pantalla apagada, y de repente me di cuenta de algo que me había estado evitando todo este tiempo, lo que realmente estaba sucediendo. No solo era el quien me ignoraba, no solo era el quien parecía estar viviendo una vida paralela a la mía, era yo quien me había desconectado de todo lo que alguna vez creí importante. Esa misma noche el sonido de un mensaje de texto me sacó de mis pensamientos. Miré el teléfono con un suspiro. No era él. Era el joven, el nieto de mi marido, quien se había convertido en una presencia constante en mi vida. Aunque él nunca lo dijo en voz alta, se podía notar que algo había cambiado en su forma de mirarme, de tratarme. Sabía que era el momento de enfrentarlo. O tal vez de confrontarme a mí misma. Tomé el teléfono y leí su mensaje: no tengo nada que perder. ¿Te gustaría salir mañana a la tarde? El nudo en mi estómago se apretó aún más. Mi mente no podía dejar de pensar en lo que había sucedido días atrás,
cuando nuestras miradas se habían cruzado de una forma tan intensa que había sido imposible ignorarlo. La tensión estaba allí, flotando entre nosotros, y aunque intenté mantener las distancias, algo me empujaba a dar el siguiente paso. No había marcha atrás. Nos vemos mañana, escribí con los dedos temblorosos. Esa noche las horas pasaron lentas, casi como si el tiempo se hubiera detenido. Mis pensamientos giraban en torno a la misma idea, una y otra vez. No sabía qué quería realmente, pero sabía que algo había cambiado irrevocablemente. La ansiedad crecía en mi interior, mientras me debatía entre lo que era correcto y lo que en mi corazón comenzaba a desear. Cuando llegó el día siguiente me encontraba más nerviosa de lo que imaginaba. Estaba en el baño mirándome al espejo tratando de encontrar algo que me diera seguridad, algo que me dijera que todo estaría bien. Pero no lo encontraba. La verdad era que no sabía cómo manejar todo esto. Había algo que me atraía hacia él, algo que no podía controlar, pero también sabía que estaba caminando por una línea peligrosa. Me vestí rápidamente eligiendo algo sencillo pero elegante. Una blusa blanca, un pantalón de lino. Nada ostentoso pero suficiente para que la situación fuera más real. Salí de la casa y caminé hacia el lugar donde habíamos quedado. Cada paso era un recordatorio de lo que estaba por suceder, de lo que me estaba arriesgando a hacer. Cuando llegué al parque, lo vi esperándome. Estaba de pie, apoyado contra un árbol, con la mirada fija en el suelo. No me vio acercarme. Me quedé observando por un momento, preguntándome qué habría pensado cuando había mandado ese mensaje. Tal vez no esperaba que yo respondiera. Tal vez pensaba que lo había olvidado. Pero ahí estaba, esperando. Me acerqué lentamente y lo saludé con una leve sonrisa. Él levantó la vista y por un momento, nuestros ojos se encontraron. Esa mirada que no había cambiado desde el primer día que nos conocimos. Sabía lo que significaba, lo sabía con todo mi ser. ¿Cómo estás?, dijo, y aunque sus palabras eran simples, había algo en su tono que me hizo sentir que no estaba simplemente preguntando por cortesía. Había algo más, algo profundo, algo que no podíamos seguir ignorando. Bien, respondí intentando mantener la calma, pero por dentro, todo parecía estar a punto de explotar. Pasamos el resto de la tarde caminando por el parque hablando de cosas triviales, pero lo que realmente importaba, lo que realmente nos estaba uniendo, no se decía en voz alta. El silencio entre nosotros era tan fuerte como las palabras. El aire cargado de tensión era casi palpable, como si todo pudiera romperse en cualquier momento. Cada paso, cada mirada, nos acercaba más a algo que no podía deshacerse. Llegó la hora de despedirnos, pero cuando me di la vuelta para irme, él me tomó del brazo con suavidad. Su voz era baja pero firme. Te necesito, dijo. No sé cuánto más puedo seguir callando. Lo miré y por primera vez en días, sentí algo más allá de la confusión. Sentí el miedo de lo que eso significaba, pero también la necesidad de saber hasta dónde podía llegar. ¿Qué estaba dispuesto a perder por esto? ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar? Nos veremos mañana, dije, y antes de darme cuenta, la distancia entre nosotros se redujo aún más. Lo sentí cerca, tanto que casi podía escuchar su respiración. Pero en el último momento me aparté. No podía. No todavía. Al llegar a casa, vi a mi marido sentado en el sofá, mirando la televisión, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, había algo diferente en su actitud, algo que no había notado antes. En su mano, un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano. Al abrirlo, una sola línea en el papel, lo sé todo. El sobre con mi nombre seguía sobre la mesa. No lo había tocado desde que lo vi. Mi cuerpo estaba tenso, y una sensación extraña recorría mi pecho. Cada paso que daba me parecía un eco lejano, cada respiración una lucha por mantener la calma. Sin embargo, el miedo que sentía no era solo por lo que ese mensaje implicaba, sino por todo lo que había empezado a desmoronarse en mi vida. El peso de las decisiones, las miradas furtivas, las palabras no dichas. Todo se mezclaba en mi mente como una tormenta que no podía detener. El sonido de la televisión llegaba desde el salón,
como si mi marido no se hubiera enterado de nada. Como si todo siguiera siendo igual. Como si la distancia entre nosotros fuera solo una ilusión. Pero yo sabía que algo estaba cambiando, que las piezas del rompecabezas se estaban encajando de una manera que no podría ignorar. Con una respiración profunda, tomé el sobre y lo abrí con manos temblorosas. Dentro solo había una frase escrita a mano: lo sé todo. No había firma, no había más palabras. Solo eso. Mi mente se nubló y sentí que la realidad me alcanzaba como un golpe directo al rostro. Mi marido sabía. Sabía lo que había estado pasando, lo que había hecho, lo que había querido hacer. Sin decir una palabra, dejé el sobre la mesa y me dirigí hacia el salón. Él estaba allí sentado en su sillón, mirando la televisión con esa calma que me resultaba cada vez más insoportable. Su mirada no se levantó de la pantalla cuando entré. Su reacción fue tan normal. Pero había algo en su expresión que me heló por dentro, algo en su postura que me decía que todo lo que había estado ignorando ya no podía seguir ocultándose. Me quedé parada frente a él sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Él giró lentamente la cabeza hacia mí, sin dejar de sostener el control remoto en la mano. Nos miramos en silencio por unos segundos y fue entonces cuando lo dijo. Sabía que algo estaba pasando, dijo con voz tranquila, casi como si hablara del clima. No soy tonto. Y no eres la única que tiene secretos. No hubo reproche en sus palabras ni sorpresa. Solo una aceptación fría, como si todo estuviera previsto desde el principio. Mi garganta se apretó. No supe si sentir alivio o rabia. El miedo se convirtió en incertidumbre y la incertidumbre en un vacío. ¿Por qué no me dijiste nada?, pregunté, mi voz temblorosa. La pregunta salió de mis labios como un susurro, más para mí misma que para él. Él sonrió ligeramente sin deshacer su postura. Porque sé cómo funcionan estas cosas. Sé lo que significa el silencio entre nosotros. No es la primera vez que te veo mirar a alguien más, pero es la primera vez que dejas que pase algo. No entendí lo que quiso decir. No comprendía cómo podía estar tan tranquilo, cómo podía aceptar algo como si no importara. Pero a medida que pasaban los minutos, las palabras de mi marido cobraban sentido. Sabía lo que pasaba. Y no le molestaba. El silencio entre nosotros se rompió cuando él se levantó de su sillón y se acercó a la mesa. Sin mirarme, cogió el sobre con la carta y lo guardó en su bolsillo, como si no fuera nada importante. Tú sigues siendo la misma, añadió, mirando ahora sus manos. Te crees que puedes esconder algo, que puedes jugar con fuego sin quemarte. Pero ya te has quemado. No me malinterpretes. No soy el perfecto esposo, pero yo no me engaño a mí mismo. Sentí un escalofrío recorrerme. La conversación ya no tenía sentido. Me estaba hablando como si todo fuera un juego, como si todo lo que había sucedido entre nosotros fuera una especie de obra de teatro en la que los dos éramos actores. La atmósfera en la casa había cambiado, y no podía dejar de pensar en las palabras que él acababa de decir. Ya te has quemado. Sin decir nada más me giré y me dirigí a la cocina. Necesitaba espacio, necesitaba respirar. Todo lo que había creído que conocía, todo lo que me había dado seguridad, ahora se estaba desmoronando frente a mis ojos. Sentí que la tensión me inundaba, que las paredes de la casa se cerraban lentamente sobre mí. Tomé un vaso de agua, pero apenas pude tragar. Mis manos seguían temblando. ¿Qué había hecho? ¿Por qué me había dejado llevar por algo tan impredecible, por algo que no tenía sentido? ¿Era esto realmente lo que quería? No sabía si sentir culpa, miedo o rabia. Me sentía atrapada, como si estuviera siendo arrastrada por un río al que no podía escapar. La puerta del salón se cerró con un golpe suave. Él se había ido, y ahora yo estaba sola. Pero algo dentro de mí seguía sin encajar. El desconcierto y el miedo se apoderaban de mí, mientras las palabras de mi marido seguían resonando en mi mente. Sé lo que estás haciendo. Sé lo que has hecho. Y no voy a detenerte. Pero recuerda, no eres la única que juega.
En ese momento entendí que la situación era más compleja de lo que había imaginado. Mi marido no era el hombre que pensaba que conocía. No era simplemente el esposo distante que pasaba el día en su jardín. Había algo más, algo oscuro, algo que no podía ver hasta ahora. Y entonces la idea comenzó a asentarse en mi mente como una verdad amarga que no quería aceptar. Él sabía, y tal vez, no solo me observaba a mí. Tal vez, él también tenía su propio secreto. El pensamiento me golpeó como un martillo, y me dejé caer en la silla de la cocina, como si todo el aire me hubiera sido arrebatado. Al día siguiente mi corazón seguía acelerado. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido la noche anterior. Mi marido sabía, y no le importaba. Al menos no lo suficiente como para confrontarme directamente. ¿Y yo qué estaba haciendo? ¿Por qué no podía alejarme de la tormenta que se desataba entre nosotros? Salí a la calle, buscando algo que me diera claridad. Necesitaba entender qué estaba pasando en mi vida. Cada paso que daba era un eco vacío en mi mente. Mientras caminaba, mi teléfono vibró. Era un mensaje del joven. Nos vemos hoy. No quiero esperar más. Mi corazón latió con fuerza. ¿Y ahora qué? ¿Era eso lo que quería, lo que necesitaba? Sabía que debía parar, que todo esto estaba mal, que la mentira y el engaño nos estaban consumiendo. Pero algo me empujaba hacia adelante, algo me arrastraba. En ese momento decidí que debía tomar una decisión, una definitiva. Pero antes de que pudiera hacer algo, un coche se detuvo junto a mí. La ventana se bajó y la voz de mi marido sonó a través del cristal. Nos vamos a ir, tú y yo. Solo nosotros dos. Es hora de aclarar las cosas. Mis piernas temblaban mientras me acercaba al coche. Y justo cuando me subía al asiento del copiloto, vi en el retrovisor al joven observándonos desde la acera, inmóvil, con la mirada fija en mí. El coche arrancó con un suave rugido y sin una palabra más, nos adentramos en las calles que conocía como la palma de mi mano. Cada giro del volante parecía más un destello de desesperación, como si ambos estuviéramos intentando huir de algo que no podíamos comprender. Mi marido, con los ojos fijos al frente, no dijo una palabra mientras el paisaje se deslizaba lentamente hacia el fondo. La luz de la tarde caía sobre nosotros, filtrándose por las ventanas del coche, como una capa de sombra que nos envolvía por igual. Estaba atrapada, lo sabía. Cada movimiento, cada pensamiento parecía estar bajo control de algo que no podía dominar. De repente el coche se detuvo frente a un café de la ciudad, ese que solían visitar en la época en que todo parecía más sencillo. Un café vacío, una esquina donde nada podía perturbar la paz superficial que nos rodeaba. Sal, dijo él, sin mirar hacia mi dirección. Su tono era grave pero no amenazante. Como si fuera algo que debía hacerse, algo que debía decirse. El aire del vehículo estaba cargado de palabras no pronunciadas, y la tensión en el ambiente era palpable. Salí del coche sin decir una palabra. Mis piernas parecían pesar más que de costumbre, y cada paso hacia la entrada del café se sentía como una carga que me hundía más en el abismo. El sonido de las puertas se cerró detrás de mí, y el aroma a café me invadió, una mezcla extraña de confort y desconfianza. Mi mirada recorrió el pequeño local, estaba vacío, solo el camarero detrás del mostrador parecía no notar nuestra presencia. En ese momento sentí que no era yo la que tomaba decisiones, sino algo mucho más grande que controlaba todo. Él se sentó en una mesa, y yo por inercia me senté frente a él. Los minutos pasaban lentamente. No había miradas, solo el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas. Había una pregunta colgando en el aire, una que no sabía cómo formular, pero que sabía que debía preguntar. La historia que estábamos viviendo no podía continuar de esta manera. No podía seguir eludiendo la verdad. Finalmente fue él quien rompió el silencio, pero sus palabras no fueron lo que esperaba escuchar. No te preocupes por lo que pienses que sabes, comenzó su voz más calma de lo que imaginaba. Este juego ha estado en marcha mucho antes de que te dieras cuenta de ello. Mis pensamientos se detuvieron. ¿Qué quería decir con eso? ¿Estaba hablando de lo que yo creía?
¿Sabía lo que había sucedido entre él y el joven? O peor aún, ¿sabía algo que yo no sabía? Todo ha estado calculado, continuó con la mirada fija en el café que tenía delante. Y no es solo tu secreto, es el mío también. La confusión me embargó. El aire que nos rodeaba se volvió espeso, y por un momento, sentí que todo lo que había construido en mi vida estaba desmoronándose frente a mis ojos. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué más estaba ocultando? Yo lo sabía todo, dijo finalmente, levantando la mirada y fijando sus ojos en los míos. Desde el principio. Esas palabras me golpearon como un martillo. Todo lo que había creído, todo lo que me había dicho a mí misma, todo lo que había estado tratando de esconder, ya no importaba. Él lo sabía. Él había estado observando, sabiendo lo que pasaba, mientras yo, ingenuamente, pensaba que podía mantener las apariencias. Mi mente se nubló mientras las palabras de él comenzaban a encajar como piezas en un rompecabezas que había estado tratando de evitar. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie, y ahora me enfrentaba a ella, de una manera que nunca imaginé. «¿Cómo pudiste?», fue lo único que pude decir, mi voz quebrada por la incredulidad. «Porque no era solo sobre ti», dijo con una calma que me desarmó. «Era sobre todo. Y no puedes ver lo que realmente está sucediendo hasta que te detienes a mirar de verdad». Miré a mi alrededor, buscando algo que me diera respuestas, algo que me ayudara a comprender lo que estaba pasando. El camarero seguía limpiando el mostrador con la misma indiferencia. Nadie parecía notar la tormenta que se desataba entre nosotros. Todo parecía tan banal, tan normal, y sin embargo, nada lo era. El café era solo un lugar, un espacio insignificante comparado con lo que realmente importaba, lo que estaba pasando entre nosotros, lo que habíamos hecho, y lo que no habíamos hecho. El sonido de mi teléfono interrumpió el aire denso entre nosotros. Miré la pantalla. Un mensaje. Del joven. «Nos vemos después. Necesito hablar». Mis dedos temblaron mientras lo leía. ¿Qué significaba eso? ¿Era acaso una invitación más a seguir con esta mentira, a seguir con este juego que parecía no tener fin? Miré a mi marido, que ahora parecía más tranquilo, casi distante, como si ya hubiera hecho su parte. Lo sabía, susurró como si hubiera leído mis pensamientos. Él también lo sabe, pero no es el único. La pieza que me faltaba encajó de inmediato. Él no solo sabía lo que había sucedido entre nosotros. Sabía lo que había pasado entre yo y el joven, pero también sabía algo más. Algo que ni siquiera podía imaginar. Mi cabeza comenzó a girar. Todo lo que había creído, todas las suposiciones que había hecho, ahora parecían completamente equivocadas. Él no estaba solo observando, él estaba involucrado. Y el joven también formaba parte de este juego macabro. De repente el peso de la situación se desplomó sobre mí. No solo había un secreto, sino muchos. Y tal vez la mayor mentira de todas, era que todos éramos parte de esto, que todos teníamos algo que ocultar. «Vamos a casa», dijo él, levantándose de la mesa y dirigiéndose hacia la puerta. «Es hora de enfrentar lo que realmente estamos ocultando». Salí de allí casi sin aliento y mientras me dirigía al coche, sentí que una nueva verdad comenzaba a emerger, una que me estaba arrastrando más rápido de lo que podía comprender. Cada paso que daba era más pesado, más incierto, como si estuviera caminando hacia algo que no quería encontrar. Cuando llegué a la casa, encontré una carta en la mesa, con una firma que no reconocí. Abrí el sobre con manos temblorosas y leí las palabras: «He estado esperando este momento». Mi respiración se detuvo cuando vi el nombre en la firma: «Tu hermana». El sonido de las llaves al entrar en la casa fue el primer indicio de que algo había cambiado. La carta, la firma, la mención de mi hermana, todo giraba en mi mente como una rueda que no lograba detenerse. El aire estaba pesado, y al caminar por el pasillo, las sombras de la casa parecían moverse, como si estuvieran observando cada uno de mis pasos. El frío del recibidor me caló hasta los huesos. No podía dejar de pensar en el mensaje que había recibido. Mi marido aún no había llegado. El tiempo parecía detenerse mientras esperaba frente a la mesa donde había encontrado la carta.
Mis manos temblaban y el sobre, tan simple pero tan lleno de significado, parecía haber traído consigo una ola de desesperación que se desbordaba cada vez más. Era una carta sin remite, pero la firma era clara: tu hermana. Cada palabra que había leído me perseguía, y lo peor era la sensación de que estaba perdiendo el control de todo lo que conocía. Me dejé caer en la silla, mirando la carta en mis manos. La letra era familiar, pero la intención detrás de esas palabras era una incógnita que no podía resolver. No entendía qué quería decir mi hermana con eso, ni cómo había llegado hasta allí. La relación con ella siempre había sido distante, casi inexistente, como si estuviera siempre un paso atrás en mi vida. Pero ahora, con este mensaje, con esa firma, las piezas comenzaban a encajar en un rompecabezas que no quería ver. El silencio de la casa era abrumador, pero no duró mucho. El sonido de la puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos. Mi marido entró y, al igual que siempre, la calma parecía envolverlo. Pero había algo diferente, algo en su rostro que ya no podía ignorar. Estaba preocupado, tenso, como si supiera que las cosas ya no podían seguir como antes. Él me miró y, al ver la carta en mis manos, frunció el ceño. ¿Qué pasa?, preguntó con la misma indiferencia que había mostrado siempre. Pero sabía que no podía esconder la verdad. No esta vez. Sin darme cuenta, la carta cayó de mis manos, y el sonido de papel arrugado llenó el aire. Él la recogió, la miró por un instante y luego la dejó a un lado. ¿Qué significa esto?, preguntó sin perder su calma, pero sabiendo que la pregunta no era solo sobre el papel que tenía frente a él. Era sobre todo lo que había estado oculto, sobre todo lo que no habíamos dicho. Es de mi hermana, respondí, mi voz apenas un susurro. No entiendo qué quiere decir con esto. ¿Por qué está involucrada ella? Él se quedó en silencio. Durante un largo rato, no dijo nada. Parecía estar procesando la información, como si estuviera sopesando las palabras antes de dejarlas salir. Me senté en el sillón, mirando su rostro impasible. La ansiedad comenzó a apoderarse de mí, pero no podía dejar que me viera débil. No esta vez. Es hora de que sepamos toda la verdad, dijo finalmente, su voz grave. No suena como una pregunta sino como una orden, como si hubiera tomado una decisión de la que ya no había vuelta atrás. El ambiente de la casa se volvió tenso, como si el aire se estuviera espesando cada vez más. La verdad, esa verdad que habíamos estado eludiendo, comenzaba a salir a la superficie. Yo sabía que ya no podía ocultarme detrás de mentiras, pero al mismo tiempo, sentía que cada palabra que él dijera iba a cambiarlo todo. ¿Qué había estado guardando? ¿Qué más estaba escondido? En ese momento él se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Miraba fuera hacia el jardín, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Lo que te estoy por contar no es fácil, dijo girándose lentamente hacia mí. Sé que no lo vas a entender, pero debes escucharme. El miedo se apoderó de mí, y aunque trataba de mantener la calma, mi corazón latía con fuerza. ¿Qué era lo que me iba a decir? ¿Qué tan profunda era la mentira que habíamos estado viviendo? Lo supe desde el principio, continuó él. Desde que llegaste a la casa, supe que algo no estaba bien. Lo sentí en el aire, en tus ojos, en tu forma de mirar. Y cuando comenzó a pasar lo que pasó, lo entendí todo. Me quedé en silencio. El hecho de que él supiera algo no me sorprendía tanto como el tono con el que lo decía. Parecía que estaba esperando este momento como si hubiera sido parte de un plan mucho más grande. Pero, ¿qué plan? Lo que más me duele no es que me hayas engañado, dijo, su voz ahora más baja. Es que lo hiciste sin pensar en las consecuencias, sin pensar en lo que estaba en juego. Y ahora tu hermana, ella está involucrada en todo esto. Me levanté de la silla, la confusión se apoderó de mí. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, mi voz temblorosa. ¿Por qué mi hermana? Él suspiró como si el peso de la verdad finalmente hubiera caído sobre él. Porque ella siempre supo lo que pasaba. Ella siempre lo sabía. Y ahora, lo que ella tiene en sus manos es algo que nadie más puede saber. Mi mente comenzaba a dar vueltas. Mi hermana. ¿Ella sabía todo este tiempo?
No podía creerlo. ¿Qué tipo de secretos estaba guardando mi familia? ¿Y qué más estaba en juego? Las piezas del rompecabezas se movían, pero yo no podía alcanzarlas. De repente la puerta de la casa se abrió con un golpe y una figura apareció en el umbral. Era él, el joven. Y no venía solo. Junto a él estaba mi hermana. Mi hermana, que había estado tan ausente en mi vida, ahora estaba ahí, de pie frente a mí, con una mirada desafiante. Todo tiene que salir a la luz, dijo mi hermana, su voz firme. Ya no hay vuelta atrás. Mi marido dio un paso hacia ella, y lo que hizo a continuación me dejó sin aliento. En ese momento todo encajó. La verdad era más grande de lo que había imaginado, y la mentira era mucho más profunda de lo que podría haber sospechado. Él tomó la mano de mi hermana, y con una mirada que me heló el alma, dijo, esto es solo el principio. La tensión en la casa era insoportable. Aquel instante cuando mi hermana apareció en el umbral, dejó en el aire una pregunta que no sabía si quería responder. Estaba frente a mí de pie como si nada hubiera cambiado, pero sabía que lo que acababa de suceder marcaría un antes y un después. El joven a su lado con su mirada fija y decidida, solo aumentaba la presión que se había acumulado en mi pecho. La situación era insostenible y sin embargo allí estábamos todos juntos atrapados en un laberinto de mentiras y secretos. Mi marido, que había permanecido en silencio durante todo este tiempo, ahora se adelantó y con una calma que solo él podía mantener, tomó la mano de mi hermana. La escena no era lo que esperaba. Pensé que su reacción sería de ira, de desesperación, pero no. Había algo más profundo, algo que me helaba por dentro. Lo que me estaba diciendo mi marido con ese gesto no era solo un acto de complicidad, sino algo mucho más grande. Algo que no podía entender. Esto es solo el principio, dijo él con una mirada fija en la mía, como si supiera que esa frase sería la chispa que encendería todo lo que había estado oculto. Mi hermana no dijo una palabra, pero su presencia allí, junto a él, confirmaba algo que ya temía. Lo que había estado pasando no era solo mi culpa, no era solo un error pasajero. Era algo mucho más elaborado, algo en lo que todos estábamos involucrados, aunque no lo supiera aún. El aire se volvió más denso, y me sentí atrapada entre dos mundos. Uno en el que creía vivir, lleno de reglas, de estructuras familiares que me daban seguridad, y otro, que se había ido infiltrando poco a poco, como una sombra que no podía apartar. Mi hermana, mi marido, el joven, todos jugaban un papel en esta obra macabra. Pero, ¿qué papel jugaba yo? Era solo una espectadora, una pieza más en un rompecabezas que había sido armado sin mi consentimiento. La puerta se cerró con suavidad, y el sonido de las llaves me sacó de mis pensamientos. Estaba en casa, pero de alguna forma, ya no lo sentía así. La familiaridad de los muebles, la calidez del salón, la suave luz que se colaba por las ventanas, todo parecía un escenario, una escenografía perfectamente montada para ocultar la verdad. Sin una palabra más me dirigí hacia el salón, tratando de pensar en algo, en cualquier cosa que me permitiera comprender lo que acababa de suceder. El joven me siguió y mi hermana permaneció allí, observándonos desde la distancia. Era como si todo estuviera orquestado, como si cada uno de nosotros tuviera un papel que desempeñar, un guión al que adherirse. El joven se acercó y, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me dijo, «Sabías que no podrías escapar de esto, ¿verdad?» Fue como un golpe bajo una verdad que había estado rondando todo el tiempo, pero que nunca me había atrevido a enfrentar. Mi mente estalló en 1000 pensamientos contradictorios. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era una amenaza o solo una constatación de lo que ya estaba claro? Lo que pasa entre nosotros no es un accidente, continuó él, sus palabras pesando en el aire como una sentencia de muerte. Tu marido lo sabe todo. Él siempre lo supo. Sentí un nudo en el estómago. La realidad que había estado evitando se me cayó encima con fuerza. El joven no solo sabía, mi marido también sabía, y mi hermana era parte de todo esto. Los hilos que me mantenían atada a mi vida hasta ese momento estaban deshilachándose rápidamente. Me giré hacia él, buscando alguna respuesta, algún indicio de que lo que estaba escuchando no era cierto.
¿Qué significa esto?, pregunté sin saber si esperaba una respuesta clara o solo más palabras vacías. Él levantó una mano como pidiéndome que me detuviera, y agregó: no puedes cambiar lo que ya ha pasado. Pero ahora que lo sabes, las cosas tienen que ser diferentes. En ese momento, la puerta se abrió con un suave crujido, y mi marido entró al salón. Su rostro no mostraba signos de sorpresa, como si ya estuviera al tanto de todo. Me miró pero no dijo nada. La tensión entre nosotros se palpaba, más profunda que nunca. ¿Qué está pasando?, fue lo único que logré decir, mi voz quebrada, perdida en la desesperación. Mi marido caminó hacia mí y antes de que pudiera reaccionar, me tomó por los hombros. No es lo que parece, dijo, sus ojos buscando los míos con una intensidad que me desconcertó. Tú y yo hemos estado viviendo en una mentira. Pero ahora es el momento de decidir si vamos a seguirla. Mis manos temblaron. Mi mente intentaba procesar lo que estaba escuchando, pero las piezas no encajaban. ¿Por qué lo decía con esa calma? ¿Qué estaba esperando de mí? No había culpables, no había víctimas, solo nosotros atrapados en un juego que no sabíamos cómo terminar. Entonces mi hermana se adelantó como si finalmente hubiera decidido hablar. Sé lo que estás pensando, dijo con una suavidad que contrastaba con la dureza de sus palabras. Pero esto no es solo tu culpa. Lo que está pasando entre tú y él es solo una parte de la historia. Y hay algo que tú no sabes. La confusión creció. Miré a mi marido, luego a mi hermana. ¿Qué más hay que no sé?, pregunté, mi voz quebrada por la incertidumbre. Mi hermana suspiró y con una mirada cómplice hacia el joven, dijo: nosotros también hemos estado guardando secretos. Todos hemos estado esperando este momento. La habitación se quedó en silencio, como si todo estuviera esperando a que la verdad finalmente saliera a la luz. Mi marido y mi hermana intercambiaron una mirada, como si estuvieran esperando a que yo entendiera algo que no podía ver. Pero yo no podía. No podía ver más allá de la maraña de mentiras en la que me encontraba atrapada. Mi respiración se aceleró y fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba sucediendo que nunca habría imaginado. No, no puede ser, murmuró mi voz, casi en un susurro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué me están ocultando? Mi marido levantó la mano, pidiendo silencio. Lo que estás a punto de escuchar cambiará todo lo que crees saber. Lo que no sabes, dijo mi hermana con una calma escalofriante, es que yo también estaba involucrada en todo esto. Y no solo porque tú lo sepas. Estoy esperando un bebé. El silencio después de las palabras de mi hermana fue ensordecedor. Mi mente trataba de asimilar lo que acababa de escuchar, pero las piezas no encajaban. Mi cuerpo paralizado me impedía reaccionar de inmediato, como si todo estuviera ocurriendo a través de una niebla espesa. ¿Qué significaba eso? Un bebé. No solo eso, sino que había estado involucrada en todo esto, desde el principio. No sabía qué pensar ni cómo procesar la traición. Era como si todo lo que conocía se estuviera derrumbando ante mis ojos. Mi marido no dijo nada. Estaba allí de pie junto a mi hermana, pero no había emoción en su rostro. Solo una calma inquietante que me sacudía por dentro. ¿Cómo podía ser tan tranquilo después de todo lo que estaba sucediendo? Había algo que no cuadraba, algo que se me escapaba, pero no sabía qué era. ¿Qué quieres decir con eso?, fue lo único que pude decir, mi voz temblorosa, llena de incredulidad. Mi hermana no se movió. Su expresión era dura, como si hubiera hecho una elección irrevocable, una elección que no tenía vuelta atrás. Lo que quiero decir, comenzó su voz firme, es que todo esto, lo que está pasando entre nosotros, no es solo un error. Es una decisión, una que tomamos juntos, y ahora no podemos dar marcha atrás. No hay más excusas. Es el momento de asumir las consecuencias. Mis pensamientos se enredaron. ¿Cómo había llegado todo a esto? ¿Cómo era posible que mi hermana, mi propia hermana, estuviera involucrada en esta mentira tan grande? Me sentí impotente, perdida en un mar de emociones contradictorias. Parte de mí quería gritar, reclamar, pedir explicaciones, pero otra parte de mí, la más racional,
sabía que no podría cambiar lo que ya había sucedido. Y lo peor de todo era que sentía que nadie más en la habitación parecía tan impactado como yo. Parecía que todos, de alguna manera, ya sabían cómo se desarrollarían los eventos. El joven, que se había quedado en silencio durante toda la conversación, finalmente habló. No es solo sobre ti ni sobre tu hermana, dijo con voz baja pero clara. Es sobre todos nosotros. Lo que realmente importa ahora es cómo seguimos adelante. Sus palabras me golpearon como un puño. ¿Cómo seguimos adelante?, repetí, más para mí misma que para él. No entendía nada. ¿De qué estaba hablando? ¿Cómo podía seguir adelante con algo tan roto? Mi marido, al fin, rompió su silencio. Lo que tu hermana y yo hemos decidido no tiene nada que ver contigo, pero sí te afecta. Sabemos que esto ha sido complicado, pero lo que estamos intentando ahora es encontrar una manera de seguir, de no seguir viviendo esta mentira. Nos involucramos en esto porque creímos que era lo mejor para todos. El problema es que todo se fue complicando, pero no podemos hacer como si no estuviera pasando. Miré a mi marido tratando de entender, pero las palabras no tenían sentido. ¿Cómo podía decir eso tan tranquilamente? ¿Cómo podía justificar lo que estaba pasando con un «es lo mejor»? No podía seguir escuchando. El dolor de las palabras de mi hermana, la frialdad de mi marido, la presencia del joven que no dejaba de observarnos, todo eso era demasiado para mí. Sentía que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, y lo único que quería era salir de allí. Me levanté de la silla abruptamente sin una palabra, sin una mirada más. Salí de la habitación sin mirar atrás. Necesitaba estar sola, necesitaba escapar de la pesadilla en la que me encontraba. El aire en el pasillo era pesado, como si cada respiración me costara más trabajo. Caminé hacia el jardín, sin rumbo fijo, dejando que mis pensamientos se desbordaran. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de un tono naranja que me parecía irreal, casi irónico. Caminé sin pensar, sintiendo como el viento acariciaba mi rostro. Mi mente seguía dando vueltas. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué había llegado a esto? ¿Y por qué me dolía tanto saber que mi hermana estaba involucrada en todo esto? Era la última persona con la que habría esperado que esto sucediera. Las horas pasaron sin que me diera cuenta. Cuando volví a la casa, ya había oscurecido. Entré en silencio, pero no estaba sola. Mi hermana me esperaba en el salón. Al verla, la ira me invadió de golpe. ¿Cómo se atrevía a mirarme así, con esa calma, después de todo lo que había sucedido? Lo sé, dijo ella, interrumpiendo mis pensamientos. Sé lo que estás pensando. Sé que te sientes traicionada, pero no era mi intención. Esto ha sido más complicado de lo que imaginas. Me acerqué rápidamente sin pensar en las consecuencias. Más complicado, ¿has estado jugando conmigo, con todos nosotros? ¿Cómo puedes decir que esto es complicado? Ella me miró fijamente. ¿Por qué lo es? Y lo sé. Pero si no hubieras visto lo que tenías delante, todo esto seguiría siendo una mentira. Ahora todo se está desmoronando y no podemos ignorarlo más. El tono de su voz me hizo detenerme. Hubo algo en sus palabras, una franqueza que no esperaba. Fue como si de repente lo que había estado negando me hubiera golpeado con toda su fuerza. Mi hermana no estaba culpándome. Estaba explicando algo que yo aún no entendía, algo que iba más allá de todo lo que había sucedido. Tal vez, solo tal vez, esto no era tan simple como una traición. Tal vez había algo más. Lo que quiero que entiendas, dijo ella, caminando hacia mí, es que esto no es solo sobre nosotros. Esto es más grande. Es algo que tiene que ver con todos los que estamos aquí. Y tú, querida hermana, no eres la única que ha sido arrastrada a esto. Todos lo hemos sido. De una manera u otra, todos estamos implicados. Mi mente estaba a punto de estallar. La sensación de traición, la duda, todo se acumulaba en mi pecho. Pero cuando ella pronunció esas palabras, algo hizo clic en mí. Algo que había estado oculto.
¿Qué quieres decir?, susurré, apenas pudiendo articular las palabras. Quiero decir que esto no ha sido solo sobre secretos personales, sobre engaños entre nosotros, dijo mi hermana, mirando hacia el suelo. Esto ha sido algo más profundo, algo que ninguno de nosotros entendía hasta que fue demasiado tarde. Fue entonces cuando lo comprendí, en ese momento preciso. Miré a mi hermana, y un pensamiento aterrador se apoderó de mí. Todo esto había sido una estrategia, algo planeado, no solo por ella, sino por todos nosotros. Pero lo peor de todo era que, al parecer, mi marido no solo estaba al tanto de lo que pasaba, sino que había estado controlando cada movimiento desde el principio. Y justo cuando lo pensé, mi hermana susurró, y todo esto empezó porque tu marido y yo también estamos esperando un hijo. El silencio en la casa era casi insoportable. El peso de lo que acababa de escuchar todavía me oprimía el pecho. Mi hermana, mi marido, el joven, todos implicados en algo que nunca imaginé posible. La revelación de mi hermana había sido el golpe final que rompió la resistencia que quedaba en mí. Mi marido y ella esperaban un hijo. El hecho de que esta verdad hubiera estado oculta bajo el mismo techo durante tanto tiempo me desbordaba. Estaba atrapada. No podía escapar, no podía salir de este círculo vicioso de mentiras y traiciones. El aire, antes familiar, ahora parecía más denso, como si me asfixiara. No podía dejar de pensar en los momentos que habíamos compartido, en cómo todo había sido una farsa desde el principio. La tristeza me invadió, pero al mismo tiempo, algo más, una mezcla de rabia y desesperación. Algo me decía que tenía que enfrentarlos, que no podía quedarme quieta mientras todo se desmoronaba. Mi mente empezó a llenar los huecos de esta historia retorcida. Mi marido sabía todo. Mi hermana también. Y yo, la que creía que todo estaba bajo control, ahora me veía arrastrada por este torbellino de secretos. Pero lo peor de todo era que no sabía si quería enfrentarlos o huir. Cada pensamiento era más confuso que el anterior. Me levanté del sofá donde me había quedado sentada, la carta de mi hermana en la mano. El sonido de mis pasos resonaba en la casa vacía. Sabía que mi marido y mi hermana estaban en la cocina, pero no podía darles la satisfacción de verme desmoronada. No podía dejarlos ver cómo me había convertido en una sombra de lo que alguna vez fui. Ya no podía confiar en ellos, y no sabía si alguna vez había podido hacerlo. Fui hacia el jardín, buscando un momento de calma. Necesitaba respirar. Cuando salí, el aire fresco de la tarde me golpeó el rostro, y por un momento sentí que podía escapar de todo eso, aunque fuera solo por un segundo. Me apoyé contra la pared del jardín, cerré los ojos y traté de pensar, de tomar el control de mis pensamientos. Pero no podía. Todo me desbordaba. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió, y su sombra apareció en el marco. Mi marido. Sin decir palabra, se acercó lentamente, sus pasos arrastrando una pesadez que me cortó la respiración. No había nada que pudiera decir que cambiara lo que estaba pasando, nada que pudiera hacer para revertir la situación. Sé que estás molesta, comenzó con una calma que me hizo sentir aún más vulnerable. Y tienes razón, no te lo dije todo. Pero lo que me duele es que te hayas enterado de esta forma. No respondí. No sabía qué decir. ¿Cómo podía hablar con él después de todo lo que había ocurrido? ¿Cómo podía mirarlo y no sentir que todo lo que había sido, todo lo que habíamos compartido, no había sido más que una mentira? Lo hice porque pensé que era lo mejor para todos, continuó él, su voz sonando extrañamente sincera. Nunca quise que te sintieras traicionada, pero ahora es tarde para arrepentirse. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros, pero no llegaban a mí. No podían. Mi mente ya estaba llena de imágenes, de momentos que había vivido, que ahora veía bajo una luz completamente diferente. Mi corazón latía con fuerza, y sentí como mi cuerpo se tensaba, como si quisiera escapar de la realidad, de todo lo que me estaba envolviendo. Lo mejor para todos, murmuré apenas audible, y me giré para mirarlo. ¿Eso creías, eso pensaste cuando me mentiste durante todo este tiempo? Él guardó silencio y su mirada se desvió hacia el suelo.
No te puedo pedir que me perdones, dijo como si sus palabras fueran una conclusión inevitable. Solo quiero que entiendas que todo esto es más grande que nosotros. Mi mente comenzó a nublarse, a no saber qué pensar, qué sentir. Quería gritar, quería decirle todo lo que me pasaba por la cabeza, pero no podía. Estaba atrapada en este juego en el que todos parecían conocer las reglas, pero yo aún no había aprendido a jugarlas. Y lo peor era que ni siquiera sabía si quería seguir jugando. En ese momento el sonido de la puerta de la cocina volvió a escucharse. Esta vez, era mi hermana. Apareció en el jardín, caminando hacia nosotros. Su rostro estaba tenso como si supiera que las palabras que había estado evitando finalmente tendrían que salir. No me miró directamente sino que desvió la mirada hacia mi marido. Lo siento, dijo y la sinceridad en su voz me hizo sentir aún más perdida. Sé que todo esto es confuso y que nunca debí implicarte. Pero ya no puedo seguir escondiendo lo que hemos estado haciendo. Me quedé en silencio mirando a mi hermana sin saber qué decir. El dolor de sus palabras, su culpabilidad tan evidente, me hicieron sentir como si la tierra bajo mis pies se abriera. ¿Qué clase de vida habíamos estado viviendo, si todo esto estaba tan lejos de lo que alguna vez creímos que era real? ¿Qué esperas que haga?, pregunté finalmente, mi voz quebrada, aunque intentaba mantener el control. ¿Qué esperas que diga después de todo esto? Ella dio un paso hacia mí, su rostro mostrando una mezcla de arrepentimiento y tristeza. Solo quiero que entiendas que todo fue un error. Un error que no sabíamos cómo detener. Pero ahora es tarde. Su confesión, aunque dolorosa, me hizo sentir un ligero alivio. Al menos ahora todo estaba sobre la mesa. Ya no había más secretos, ni más juegos. Aunque la verdad me estaba destrozando, al menos podía verla, podía entender lo que había estado sucediendo. Mi marido, que había estado en silencio durante todo este tiempo, dio un paso hacia mí. Esto no es solo sobre nosotros. Es sobre cómo vamos a enfrentarlo ahora, dijo, y sus palabras me hicieron temblar. La angustia se apoderó de mí. No sabía cómo enfrentar todo esto. La situación estaba fuera de control. Y mientras mis pensamientos se desbordaban, la puerta del jardín se abrió nuevamente. Al principio no vi quién era, pero cuando la figura se acercó, el aire se me escapó de los pulmones. Era el joven. Es hora de enfrentar lo que hemos hecho, dijo, su mirada tan fría como la de todos los demás. Y tal vez es hora de que todo esto termine. Al dar un paso adelante, el joven reveló algo que me dejó sin palabras. Sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa, mirándonos fijamente. Aquí está la última pieza del rompecabezas, dijo con una sonrisa gélida. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una foto mía, una foto que nunca había visto antes, tomada en un momento que no podía recordar. Y en la parte posterior de la foto, una nota escrita a mano: nosotros siempre supimos lo que ibas a hacer. Estás atrapada, y no hay salida.